Hola, mi nombre es Andrés Felipe López Beltrán y con mi compañero Andrés Camilo Zuna les hablaremos hoy sobre los materiales poliméricos, en especial el material poliestireno. Entonces, empezando por la definición del poliestireno, son un material plástico celular rígido fabricado a partir del moldeo de perlas preexpandidas de poliestireno expandible o de unos copolímeros que presentan una estructura celular cerrada y rellena de aire. Como sabemos, los polímeros son uno de los materiales más usados hoy en día por los humanos, debido a que es un plástico, como se explicará más adelante, de fácil producción y sus propiedades relativamente buenas, tales como rigidez, transparencia e impermeabilidad del agua. El poliestireno también es un plástico que es muy económico y además es muy resistente. Además, también hablaremos de los tipos de poliestireno, ya que su resistencia se verá variada a partir del tipo que se esté utilizando. Recalcar además que el poliestireno es un producto convencionalmente amorfo y fácil de termoformar, al igual que otras resinas. Es relativamente inerte a los productos químicos inorgánicos. Además, es obtenida de la adición a partir de una adición rápida de una molécula de estireno a una cadena de polímero de crecimiento, pero esto va variando debido a un proceso llamado polimerización que se explicará más adelante en su química y cómo se conforma cada uno de los tipos de polímeros, que serán explicados más adelante por mi compañero. Además, cabe recalcar que es un producto termoplástico debido a que se obtiene la polimerización, es decir, un termoplástico se refiere a un material que puede ser fundido y fabricado otra vez, no como un termoestable que no posee esta propiedad, que es bastante y muy importante para la industria debido a que permite que este se pueda reciclar más de una vez. Hablando un poco de la historia del poliestireno, en el año 1839 Edward Simon descubrió una de las fracciones que obtenía al destilar el ámbar líquido, donde era una sustancia aceitosa que parecía ser un solo compuesto. A este nuevo material lo llamaron estirol oxide. Ya en el año 1845, August Weifel Hoffmann, junto al químico origen jamaiquino Jude Boudel Blight, realizaron la misma experiencia, pero en la ausencia del oxígeno. A esta nueva sustancia le llamaron metalistol. Pero ya en el año 1929, el químico alemán Hermann Staudinger se aventuró a afirmar en la teoría de la polimerización, que será explicada más adelante. En nuestros experimentos calentó el estireno y lo que generó una reacción en cadena característica de las macromoléculas. Entonces así afirmó su teoría y la apodó a esta sustancia con el nombre poliestireno. Hablando un poco más de la historia del poliestireno, hablaremos un poco de la historia del poliestireno expandido, donde fue Ray McClure, un joven investigador de Dow Chemical Company, donde creó una mezcla entre estireno y isobutano. El resultado fue un material 30 veces menos denso que el poliestireno y lo denominó estirofoam en esa época. Después, en el año 1945, el químico Fritz Stanzi, trabajador de la empresa BASF, desarrolló su propio proceso para la producción de este mismo poliestireno expandido, a través de la polimerización por suspensión y cambiando el agente detonante por pentano. Desde entonces, el poliestireno siempre ha sido mejorado sustancialmente y el poliestireno ha dado lugar a una industria sólidamente establecida con una demanda mundial de unos 10.6 millones de toneladas al año. Hablando un poco de las propiedades de los poliestirenos, empezaremos por su temperatura de transición vítrea, donde esta consiste en la temperatura a la cual las propiedades físicas de un polímero cambian de las de un material similar del cristal a las de un material elástico. Por lo general se asocia con el inicio del movimiento de largo alcance en el esqueleto del polímero debido a los efectos de la temperatura. A pesar de su alto peso molecular, el movimiento de la cadena polimérica puede tener lugar a temperaturas muy por debajo de su punto de fusión. La temperatura de transición vítrea de un material se caracteriza por el rango de temperatura en el que se produce esta transición vítrea. Siempre es más baja que la temperatura de fusión. Se entiende también que es un punto intermedio de la temperatura entre el estado fundido y el estado rígido del material. Hablando de otra propiedad, es la temperatura de transición cristalina, que es la temperatura de la región o dominio cristalino de la muestra, o también la temperatura a la que un polímero fundido pasa de un estado líquido viscoso a sólido microcristalino. Entonces, la diferencia entre estas dos transiciones térmicas se puede entender más claramente al considerar los cambios que se producen en un polímero líquido a medida que se enfría. La traslación rotacional y las energías vibracionales de la molécula del polímero disminuyen al enfriarse, cuando las energías totales de la molécula han sido hasta el punto donde las energías de traslación y de la rotación con esencial cero.
La cristalización de estos polímeros es posible si se cumplen ciertos requisitos de simetría. Entonces, las moléculas son capaces de empaquetarse de un arreglo reticular ordenado y se produce su cristalización. La temperatura de ablandamiento es la temperatura máxima en la que se puede dar un polímero antes de que se ablande y por lo tanto se deforme. Hablando de otras tres propiedades que son importantes en los polímeros y por ende están presentes en los poliestirenos, son el índice de fluidez, el peso medio molecular y la cristalizidad. Entonces, empezando por el índice de fluidez, es la tendencia de un polímero en estado fundido a fluir. La prueba del índice de fluidez mide la velocidad de extrusión de material termoplástico a través de un orificio de longitud y diámetro específico en condiciones normales de temperatura y presión. El valor del índice de fluidez viene expresado en gramos excluidos por cada 10 minutos. Se define como la cantidad de material que fluye a través del orificio en 10 minutos manteniendo constante presión y temperatura estándar. El peso medio molecular del polímero determina de la manera directa tanto el tamaño del polímero así como sus propiedades tanto químicas como mecánicas. Un polímero con un alto peso medio molecular corresponde a materiales muy viscosos, mientras que los polímeros con un peso molecular demasiado alto, sin embargo, tienen mayor dureza porque las moléculas se enredan entre sus capas. Finalmente, hablando de su cristalizidad, en el caso de los polímeros, el término cristalino y amorfo se usan para designar las regiones ordenadas y desordenadas del material. Las regiones que al solidificar no buscan una o en otras palabras solidifican sin un orden, a las que se les conoce como amorfas. En este desorden en el que se definen sus propiedades físicas, las resinas amorfas son en su mayoría transparentes debido a que entre los espacios que dejan las cadenas de su orden pasan los haces de luz. Por otro lado, los cristalinos se agrupan a nivel molecular en una estructura parecida a las de cristales geológicos en condiciones de enfriamiento normal, donde se van deformando en glomérulos denominados esferolitos o cristalitas que se retiran unos con otros. Estos esferolitos refractan la luz de forma individual, con lo que se obtiene una transparencia del material y los materiales cristalinos son opacos. Hablando un poco ahora de la química de los poliestirenos, esto se halla a partir de un proceso llamado la polimerización, donde es la unión de varias diminutas partículas denominadas monómeros para la obtención de partículas mucho más grandes llamadas polímeros. Entonces, la obtención de estos monómeros en esencia son los estirenos, pero antes de hallar este estireno se halla con el etileno, donde es un proceso de refinación donde el gas de etileno se obtiene principalmente de hidrocarburos ligeros a través de un proceso llamado strip cracking. Después para hallar otro compuesto llamado etilbenceno, donde es la unión del etileno con el benceno en una reacción llamada alquilación. Finalmente, para la obtención del estireno, que se va a usar para el proceso de polimerización, es obtenido a partir de la deshidrogenación catalítica del etilbenceno en presencia de vapor. Entonces, la mayoría de catálisis se basa en hierro 3, que es promovido por el óxido de potasio o carbonato de potasio. Ahora, para hallar un polímero, para hallar el polímero mediante el proceso de polimerización, el estireno requiere presencia de una pequeña cantidad de un iniciador, entre los que se encuentran los peróxidos, que operan rompiéndose para generar un radical libre, como se muestra en la imagen que se encuentra en la presentación. Entonces, esta se une a una molécula de monómero formando así otro radical libre más grande, que a su vez se une a otra molécula de monómero y así sucesivamente. Finalmente se determina la cadena y por reacciones tales como la unión de dos radicales, las cuales se consumen pero no generan radicales. Como ya se mencionó anteriormente, la polimerización es un proceso muy importante para hallar el poliestireno, por lo que también existen sus tipos, donde tienen condiciones específicas y dan origen a polímeros con características muy diferentes. Y estos distintos procesos de polimerización describen el entorno en el cual se ocurre la polimerización. Entonces, a continuación mostraremos este tipo de polimerizaciones. Entonces, empezamos con la polimerización en masa, donde es una técnica simple homogénea donde solo el monómero y el iniciador están presentes en el sistema. Esta la consigue la polimerización en suspensión, donde es conocida como una polimerización en perlas. Es una polimerización heterogénea donde el monómero y el iniciador son insolubles en el medio dispersante, donde en general es el agua. La consigue en la polimerización en emulsión, donde también es una polimerización heterogénea en un medio líquido que requiere una serie de aditivos con funciones específicas como emulgentes, protectores, reguladores de la tensión superficial, entre otros. Finalmente está la polimerización en disolución, donde además del monómero y del iniciador se emplea un disolvente que debe disolverlos formando un sistema homogéneo.
Ya con el poliestireno transformado, este tiene tres diferentes de transformaciones para su uso normal. Entonces empezamos por el moldeo en inyección, donde, como se ve en la imagen, es un émbolo pistón de inyección donde se mueve rápidamente hacia adelante y hacia atrás para empujar el plástico por el calor a través de un espacio existente entre paredes del cilindro, y una pieza recalentada y situada en el centro de aquel. Esta pieza central se emplea dada la pequeña conductividad térmica en los plásticos, de forma que la superficie de calefacción del cilindro es grande y el espesor de la capa plástica calentada es pequeño. Bajo la acción combinada del calor y la presión ejercida por el pistón de inyección, el polímero es bastante fluido como para llegar al molde frío donde toma forma la pieza en cuestión. Con este proceso se pueden obtener productos como juguetes, carcasas de radio y televisión, partes de automóviles, instrumental médico, menaje doméstico, tapones de botellas o contenedores. Otro proceso de transformación es el moldeo por extrusión, donde se utiliza un transportador de tornillo helicoidal, como se ve en la imagen, donde el polímero es transportado desde la tolva a través de la cámara de calentamiento hasta la boca de descarga, es en una corriente continua, a partir de gránulos sólidos que se introducen por el sistema de alimentación. El polímero emerge de la matriz de extrusión en un estado blando, como la abertura de la boca de la matriz tiene la forma del producto que se desea obtener. El proceso es continuo. Uno de los materiales que se puede obtener a través de este proceso son películas protectores, perfiles en general, reflectores de luz, cubiertas de construcción. Finalmente, otro proceso de transformación del poliestireno es el moldeo por inflado, donde es un proceso para hacer formas huecas como botellas o recipientes, donde un cilindro plástico de paredes delgadas es extruido y luego cortado a lo largo que se desea. Luego el cilindro se coloca en un molde que se encierra sobre un polímero ablandado y le suprime su parte inferior cortándola. Una corriente de aire o vapor es insuflado por el otro extremo y expande el material hasta llenar a la cavidad y el molde es enfriado para el fraguado. Bueno, ahora que ya hablamos acerca de lo que es el poliestireno y su historia, ahora vamos a hablar de los tipos de poliestireno. El primer tipo de poliestireno es el tipo poliestireno de cristal o GPPS. Es el producto de la polimerización del estireno puro, que se denomina poliestireno de cristal o poliestireno de uso general. Este es uno de los plásticos con mayor transparencia y brillo. Tiene una flexibilidad limitada y se trata de un polímero completamente amorfo, es decir, no cristalino, y pues a estas resinas se les puede aplicar color, con lo cual puede quedar con el color que uno prefiere. Otro tipo de poliestireno es el poliestireno de alto impacto o HIPS. Fue desarrollado para superar las ventajas del poliestireno de cristal, o sea, su fragilidad. El HIPS es una mezcla entre poliestireno y un elastómero. El sistema está compuesto por una fase de caucho disperso y una fase continua de poliestireno. Es un termoplástico resistente al desgaste y no quebradizo, y que con la presencia del elastómero mejora su resistencia a impactos violentos sin romperse. Otro tipo de poliestireno muy conocido a nivel mundial y muy utilizado es el poliestireno expandido EPS. Es un material plástico celular y rígido fabricado a partir de un modelo de perlas preexpandidas de poliestireno expandible. Las materias primas del poliestireno expandido son polímeros que contienen una mezcla de hidrocarburos de bajo punto de ebullición. Quiere decir que este material es poco resistente ante el calor y se deforma muy fácilmente cuando se le quema o cuando se expone a temperaturas muy altas. El 98% del volumen de este material es solamente aire, quiere decir que el 2% restante es poliestireno, o sea que es un material muy liviano y tiene muchas ventajas y puede ser utilizado en cualquier cosa, ya sea en arte, en construcción, en diseño, en lo que sea. Otro tipo de poliestireno es el poliestireno extruido XPS. Es una espuma plástica producida a partir de la extrusión de la mezcla fluida de poliestireno en cristal fundido. Es una espuma rígida similar al EPS, o sea, al poliestireno expandible, pero es mucho más denso, y en general sus propiedades son similares al del expandido. Otro tipo de poliestireno muy común es el poliestireno sintetáctico, SPS. Es de naturaleza cristalina. Su estructura altamente regular le da al polímero una característica única, y la cual es que tiene un punto de fusión de 270 grados Celsius. Quiere decir que es un material que resiste mucho al calor, a la tensión, y entonces es muy utilizado en la ingeniería o en cualquier uso común como el nylon o el poliacetal. Es diferente a los demás poliestirenos porque los grupos fenilos de la cadena polimérica de este están unidos altamente a ambos de la misma. Bueno, ahora que ya hablamos de los tipos de poliestireno que se usan hoy en día, vamos a hablar un poco acerca de las ventajas que tiene usar este material. Por ejemplo, en el campo de la ingeniería son demasiadas ventajas, ya que, por ejemplo,
hacer el poliestireno un material tan liviano, puede utilizarse como complemento o agregado a cualquier concreto, por ejemplo lo que se utiliza como vigas, columnas o por ejemplo losas para hacer losas aligeradas. Eso ayuda bastante para reducir el peso de una obra, ¿sí? Entonces es un material muy importante a considerar a la hora de buscar livianez en un material y resistencia en cuanto a lo que puede hablarse del concreto. Bueno, otra capacidad que tiene el poliestireno es que es un material con alta estanqueidad. ¿Qué quiere decir esto? Que por ser sus celdillas tan cerradas, el poliestireno, en este caso el EPS, el expandible, absorbe solo cantidades mínimas de agua. Esto quiere decir que se puede dejar en espacios con alta humedad o en contacto con el agua incluso, y este material no va a tener ningún daño en mucho tiempo. Otra ventaja muy importante, la cual es importante a considerar a la hora de escoger un material, es que este material resiste demasiado tiempo. Ya al ser un plástico, tiene una vida útil de más de 25 años. Eso es bastante bueno porque uno puede usar ese material y no se va a degradar con el tiempo. Entonces uno puede garantizar que la obra o el proyecto en que uno va a utilizar este material de poliestireno va a durar por el tiempo que se necesite, sin problemas. Su mayor ventaja obviamente va a ser el costo, debido a que conseguir pequeñas o grandes cantidades de este material es demasiado asequible. Entonces si se quiere planear un presupuesto con bajos recursos, el material sin ningún problema puede caber dentro de él. Bueno, y si nos referimos al nivel ambiental, el poliestireno, al igual que el resto de los plásticos, es cuestionado por temas de polución, debido a que este material no es biodegradable y tarda demasiado en hacerlo. Puede tardar hasta más de 100 años en biodegradarse solo una partícula de plástico. Entonces, este material genera una abundante forma de basura a lo largo de todo el mundo, porque es que este material es utilizado casi que en todo el mundo de diferentes formas. Lo que sí podemos afirmar de este material es que tiene más pros que contras. La única contra en sí es que es un material que puede llegar a contaminar bastante si no es dispuesto de la manera que se debe. En cambio, se puede reciclar, tiene bastantes usos tanto para construcción o como para cualquier uso de la vida cotidiana. Bueno, y hablando de poliestireno en usos del común, por ejemplo los encontramos en los electrodomésticos, como las partes plásticas que tienen estos, también en la industria automotriz, como en los tableros del carro, por ejemplo. También lo encontramos en dispositivos electrodomésticos como las carcasas de los celulares. También lo encontramos mucho en los alimentos, como envases para mantener el calor, por ejemplo los envases de Icopor, como conocemos aquí en Colombia. También se usa bastante en los sistemas de aislamiento en la construcción, en lo que son muros divisorios para mantener el calor y para mantener el sistema sonoro casi que nulo. El poliestireno también se utiliza en el sector médico para, por ejemplo, envases para mantener refrigerados algunos componentes, como por ejemplo órganos que van a ser trasplantados o medicamentos que tienen que ser mantenidos a cierta temperatura. En cuanto a la construcción, es un material que se comporta muy bien ante el uso que se le proyecte. De esta manera se puede brindar una mejor calidad constructiva y arquitectónica para las cosas que se utilizan, ya sean usos intramurales, como agregado para concreto y losas alivianadas, arreglos termoacústicos en interiores, y la mayor ventaja de todas es que su accesibilidad económica la hace un material incondicional para utilizarlo en cualquier proyecto que se quiere. Si este material es bien usado, se puede mejorar la calidad de vida de las cosas que se les disponga. En definitiva, hemos visto que el poliestireno expandido es un material con unas características muy apropiadas para su uso en la ingeniería civil, donde el constructor ha venido aprovechando el concepto de aligeramiento en el peso total de la estructura, fomentado por los ingenieros estructurales al observar las condiciones sísmicas y las propiedades mecánicas del uso del material. El poliestireno ha proporcionado una gran variedad de usos, desde construcciones familiares y privadas hasta obras de interés social como hospitales y edificios gubernamentales, provocando que su uso se vaya maximizando en la industria de la ingeniería y de la construcción. La conclusión que podemos sacar a partir de esta investigación que se hizo a lo largo de este video es que los polímeros de poliestireno son una parte muy importante para la industria mundial y la industria de los usos comunes que se le dan a las cosas, debido a que en todos los casos, como mencionó mi compañero, se pueden encontrar los poliestirones. Lastimosamente no hemos aprendido a reciclar bien estos materiales, en el caso más conocido, que es el EPS o el poliestireno expansivo. Por lo que este video es para aconsejar a la gente de que
de que también debemos reducir mucho la utilización de esto o aprender a reciclarlo, ya que es un material que le cuesta mucho deteriorarse y es muy bueno para muchas cosas, pero también muy malo para otras cosas. Gracias por ver el video.